La batalla del Somme. El nombre en sí resuena por los pasillos del tiempo. Habla de lodo, de sacrificio y de inmenso sufrimiento humano. Esto no fue simplemente una batalla, fue un cataclismo. Fue una ofensiva brutal y agotadora durante la Primera Guerra Mundial. Durante 5 largos meses, de julio a noviembre de 1916, lucharon a lo largo de un frente de 24 kilómetros cerca del río Somme, en el norte de Francia. La batalla fue concebida como un golpe decisivo, un ataque que rompería el estancamiento de la guerra de trincheras y acercaría la victoria para los aliados. Su importancia no puede exagerarse. El Somme representa uno de los encuentros más sangrientos de toda la historia de la humanidad. Para entender el Somme, primero debemos ver el mundo antes de eso. Europa, a principios del siglo XX, era un continente de imperios: austrohúngaro, alemán, ruso y otomano, Gran Bretaña y Francia con vastos territorios coloniales. Una complicada red de alianzas se había formado durante décadas. Estas alianzas buscaban mantener la paz mediante un equilibrio de poder. La Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña, se enfrentaba a la Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría e Italia. Ese soplo de viento llegó el 28 de junio de 1914. En Sarajevo fue asesinado el archiduque Franz Ferdinand. Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, dio un ultimátum a Serbia. Las declaraciones de guerra y movilizaciones activaron el sistema de alianzas, y la Gran Guerra comenzó. El Plan Schlieffen buscaba una invasión rápida de Francia a través de Bélgica. La violación de la neutralidad belga trajo a Gran Bretaña al conflicto. Lo que se esperaba fuera una guerra corta se estancó. Ambos bandos se atrincheraron y así nació el Frente Occidental. Batallas como Ypres y Verdún marcaron un periodo de desgaste que preparó el terreno para el Somme. El plan aliado nació de la desesperación y de la necesidad de estrategia. Una ofensiva conjunta franco-británica contra las líneas alemanas. Pero el ataque sorpresa alemán a Verdún en febrero de 1916 lo cambió todo. Se necesitaba aliviar la presión sobre los franceses. El punto elegido fue la región alrededor del río Somme, donde se encontraban los sectores británico y francés. Los alemanes habían construido líneas profundas, múltiples trincheras, puestos de ametralladoras y vastos campos de alambre de púas. El general Sir Douglas Haig creyó que un bombardeo masivo de una semana aniquilaría las defensas. La preparación fue a escala industrial. Se amontonaron hombres y material, ferrocarriles, depósitos de municiones, túneles llenos de cargas explosivas destinados a abrir brechas. A pesar de la escala, hubo fallas críticas. La artillería no cortó todo el alambre y no destruyó los refugios alemanes profundos. El escenario estaba preparado para un desastre. La vida del soldado común en el frente del Somme era un ciclo sombrío de monotonía y terror. Las trincheras eran su mundo. Eran redes complejas de zanjas, a menudo fangosas, frías e infestadas de plagas. Más allá, la tierra de nadie, un páramo lleno de cicatrices, cráteres, alambre de púas y cadáveres insepultos. El tiempo de un soldado se dividía: días en la primera línea, periodos en apoyo y breves descansos atrás. El sonido más temido era el silbido de un proyectil. Los bombardeos podían durar horas y convertir las trincheras en un infierno de ruido, humo y metralla. Los francotiradores eran otra amenaza. Un solo descuido podía significar la muerte instantánea. Las ratas, los piojos y el pie de trinchera eran enemigos silenciosos que causaban enfermedad, gangrena y amputaciones. A pesar del horror, los soldados hallaban camaradería, cartas, canciones y un humor negro que les ayudó a sobrevivir. Fue ese vínculo el que los llevaría a la cima cuando sonara el silbato. La mañana del 1 de julio de 1916 amaneció brillante y despejada. Durante 7 días previos, más de 1,5 millones de proyectiles fueron disparados contra las líneas alemanas. Los soldados de las nuevas armadas británicas, en su mayoría voluntarios y batallones de amigos, se prepararon para atacar. A las 7:30 los silbatos sonaron. 10 enormes minas fueron detonadas, enviando columnas de tierra al cielo. Fue la señal para avanzar. Cargados con casi 30 kilogramos de equipo, avanzaron en olas ordenadas, esperando tomar trincheras vacías. En cambio, se encontraron con una tormenta de fuego. Ametralladoras que derribaron sistemáticamente a la infantería que avanzaba.
Gran parte del alambre permaneció intacto. Los refugios profundos resistieron el bombardeo. Las oleadas fueron canalizadas donde se convirtieron en blancos fáciles. El primer día fue una masacre. 57.470 bajas británicas, incluyendo 19.240 muertos. Siguió siendo el peor día en la historia británica. Las fuerzas francesas en el sector sur tuvieron más éxito, empleando tácticas distintas y enfrentando defensas más débiles. El primer día marcó la pauta. Meses de guerra de desgaste que seguirían, y la batalla debía continuar a pesar de las pérdidas. La verdadera historia del Somme no está en los grandes planes, sino en las palabras de los hombres que lucharon allí, sus cartas, diarios y memorias. William Slater, del 2º Batallón Sherwood Foresters, describió cómo su compañía fue recibida por una lluvia de balas y vio caer a sus compañeros como maíz ante una guadaña. También hay relatos de increíble valentía, camilleros, rescates y actos compasivos en medio del caos. El capitán Neville compró balones de fútbol para animar a sus hombres. Pateó uno hacia tierra de nadie. Neville murió momentos después, pero la historia se convirtió en leyenda. Poetas como Siegfried Sassoon y Wilfred Owen dieron voz a la desilusión, describiendo laderas cubiertas de cadáveres y el hedor insoportable de la muerte. Hubo treguas informales, actos de humanidad, médicos de ambos bandos recuperando heridos, conversaciones a través de la tierra de nadie. Estos testimonios recuerdan que detrás de uniformes había hombres comunes, atrapados en una catástrofe que escapaba a su control. El impacto del Somme se extendió mucho más allá de los campos. Los Pulse Battalions significaban que cuando una compañía caía, un pueblo entero sufría. Un telegrama podía destrozar a una familia. Las listas de bajas llenaron periódicos y trajeron luto nacional. Comunidades enteras se sumieron en el luto, calles con cortinas corridas y funerales comunitarios. Con los hombres en el frente, las mujeres trabajaron en fábricas de municiones y en granjas, tareas peligrosas que transformarían su papel social. Enfermeras y servicios médicos soportaron una corriente incesante de heridos, marcando cambios sociales y laborales importantes. El fervor patriótico de 1914 se desvaneció. La brecha entre la narrativa oficial y la realidad creció, instalándose un cansancio nacional y una nueva determinación sombría. Después de 5 largos meses, la batalla se detuvo a mediados de noviembre de 1916. La llegada del invierno hizo imposibles las operaciones a gran escala. En términos de territorio, las ganancias fueron mínimas. Un avance máximo de unos 10 kilómetros a un coste humano espantoso. Se estima que más de 1 millón de hombres fueron muertos, heridos o desaparecidos, alrededor de 420.000 bajas británicas, 200.000 francesas y entre 450.000 y 600.000 alemanas. El Somme alivió Verdún y debilitó gravemente al ejército alemán, contribuyendo a cambios estratégicos como la retirada a la línea Hindenburg en 1917. Las lecciones fueron duras. Se desarrollaron tácticas de pequeñas unidades, mejor coordinación artillería-infantería, y el tanque mostró su potencial, pese a su ineficacia inicial. La batalla funcionó como una escuela pagada con sangre. Las tácticas aprendidas se aplicarían entre 1917 y 1918, contribuyendo finalmente a la victoria aliada, pero a un precio incalculable. La batalla del Somme se alza como un monumento solemne en la historia de la humanidad. Nos enseña la profunda tragedia de la guerra. Despoja cualquier noción romántica de gloria y heroísmo. Revela la brutal, mecanizada realidad del conflicto moderno. La valentía de los soldados era incuestionable, pero no bastó frente a ametralladoras y artillería concentrada. Los vastos cementerios y el monumento de Thiepval, con decenas de miles de nombres, recuerdan que este costo fue real y humano. Poemas, cartas y testimonios forman un legado poderoso contra la guerra. Nos obligan a escuchar las voces de quienes la vivieron. El Somme también aceleró cambios sociales. El papel de la mujer se transformó y la memoria impulsó la cooperación internacional. Los memoriales son una súplica por la paz. Aprender sobre el Somme es honrar a más de 1 millón de hombres y aceptar la responsabilidad de entender el pasado. Es una lección pagada con sangre. Recordar, aprender y esforzarnos por un futuro en el que tal sacrificio ya no sea necesario.